Efectivamente, hoy se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, mejor conocido como TDA. Seguramente ha escuchado hablar de esto. Para saber un poco más acerca de él, le doy la bienvenida a la psiquiatra Rebeca Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Gracias por venir a platicarnos. Iniciemos por qué es el TDA o qué siente una persona que vive con TDA. Muchas cosas. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como el TDAH, ¿no? En general es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Entonces es algo que no se quita, no se lo inventa uno, sí, es algo bastante real que conforme hemos avanzado en el tiempo lo vamos entendiendo más y más. Pero es que antes decían, doctora, es que este niño es muy inquieto, se golpea a sus otros compañeros, no pone atención en clase, no quiere hacer las tareas, precisamente lo que veíamos ahorita en la nota anterior, ¿no? De que los juzgan o los etiquetan ya como niños inquietos y que nadie quiere atenderlos o nadie los quiere en su salón de clases. Claro, esto también va dentro de parte del estigma, ¿no? Que vemos mucho en los padecimientos psiquiátricos. Y no va más allá, ¿no? O sea, sí. En un inicio, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene mucho componente conductual, ¿no? El niño que molesta a sus compañeros y no está quieto en clases, ¿no? Que se la pasa hablando, etcétera, pero va mucho más allá, ¿no? Tiene muchos síntomas cognitivos, por ejemplo, que muchas personas no hablan de ello, muchos síntomas conductuales, puede llegar a afectar a las personas en sus relaciones interpersonales, etcétera. Y no solo es un pon más atención o mételo a clases extra, ¿no? O sea, es todo un padecimiento que afecta verdaderamente. Hay alteraciones biológicas en el cerebro que causa un impedimento, una disfunción en la vida diaria de la persona afectada. El tema es ahí una, digamos, falla en el cerebro. Al nivel una disregulación, vamos a ponerlo así. Ok, y entonces una vez que nosotros empezamos a detectar esto en los niños en casa, que también puede presentarse en adultos, ¿verdad? Pero sí, cuando vemos los primeros síntomas, hay que acudir con un psiquiatra. ¿Con qué especialista nos dirigimos? Claro. Normalmente, o bueno, lo más común, no normalmente, lo más común es que sean identificados por las autoridades, ¿no? Cuidadores, maestros, porque pues el niño pasa mucho tiempo en la escuela. De hecho, los especialistas nos apoyamos mucho del cuidador, el familiar, los maestros, o sea, entrevistas con ellos, lo que han notado en el salón de clase, para tener una idea más de qué es lo que está pasando, porque es un trastorno muy heterogéneo. No se ve igual en todas las personas, no se ve igual en niños, en niñas, en adultos, en adolescentes, es muy heterogéneo. Entonces, cuando se detectan estos síntomas o estas afecciones, sí es importante, en muchas ocasiones primero llega con el psicólogo, ¿no? Que es bastante bien, e incluso ellos mismos pueden tratarlo con maniobras no farmacológicas. Y sí es importante que acudan con un médico de la salud mental, ¿no? Un psiquiatra, un paidopsiquiatra, que es el psiquiatra infantil, para poder llevar una entrevista psiquiátrica como semiestructurada, pruebas clínicas, tamizaje, escalas, etcétera, y poder tener un diagnóstico temprano y un buen tratamiento. ¿Siempre va relacionado con la hiperactividad, el déficit de atención? Doctora, una pregunta, y la otra, ¿también puede haber una relación con depresión? Buenas preguntas. No siempre tiene que ir a fuerzas de ley. En medicina y en la vida en general no hay absolutos, ¿no? O sea, no puedo decir yo absolutos en nada. Sin embargo, no siempre tiene que tener hiperactividad. Puede tener, de hecho, existe el subtipo de principalmente una afección hiperactiva o una afección de la atención o inatenta, o está también el subtipo que es combinado, ¿no? Un poco de cada espectro. Por eso digo que puede llegar a ser como muy heterogéneo. Por ejemplo, en niños, en masculinos, es mucho más común o frecuente que se presente con síntomas de hiperactividad, mientras que en niñas es mucho más común que se presente con síntomas de inatención. Entonces, ellas pueden, de hecho, pasar desapercibidas. Bueno, antes, ya ahorita estamos un poco más al pendiente, ya conocemos más del padecimiento, se nos van menos los casos, pero podían llegar a pasar desapercibidas porque no era el niño que está saltando en clase, ¿no? Muy hiperactivo. Y con respecto a lo de la depresión, es un trastorno que tiene mucha comorbilidad con otros padecimientos psiquiátricos, depresión, ansiedad, trastornos por uso de sustancias o adicciones, ¿no? Problemas de conductas. Sí, es muy comórbido. Ay, jole, lamentablemente se nos termina el tiempo. Me hubiera gustado platicar más al respecto, pero si te parece, te hacemos la invitación después. Claro que sí, yo encantadísima. Para que aprenda a detectar si su niño o su niña tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.